Buenos días en América Latina, buenas tardes en España, Portugal y Andorra, y donde nos estén mirando, por supuesto, de este lado del Atlántico. Hoy iniciamos el cuarto día de la Semana de la Innovación Pública de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y en breve comenzamos con el primer panel de este cuarto día, pero estoy acá acompañado con Nacho Uriarte, el director de planificación de la Secretaría General Iberoamericana, y con Marian Romiti, del Proyecto de Innovación Ciudadana. Y quería aprovechar, ya que tenemos este último día, este inicio último día, Nacho, ¿cómo estás viendo un balance? Al director de planificación le podemos pedir un balance de cómo viene la semana de la innovación pública. Bueno, voy a hacer luego un balance, yo creo, al final de la jornada. Pero desde luego, me apetecía mucho recordar una de las primeras ideas que nuestra secretaria general, Rebecca Greenspan, trasladó a todos los participantes el primer día en la inauguración. Esa idea de querer trasladarle a los 22 países que este puede ser el encuentro de referencia para impulsar la innovación pública en Iberoamérica. Y yo creo que esta semana se ha demostrado que puede ser así, que esa visión de que la innovación pública necesita de la colaboración, de las alianzas entre muchos actores, y todo eso orientado además a impulsar el desarrollo sostenible como camino común también, una agenda común, el desarrollo económico, el social y el medioambiental. Yo creo que se está demostrando que aquí hay algo muy especial y un potencial impresionante para trabajar en el futuro. Y hoy, en la jornada de hoy, también lo vamos a ver, ¿no? Y te pido que me dejes hacer una referencia muy, muy rápida. Pero igual que empezábamos con grandes mujeres en la inauguración que impulsaban esa visión de la innovación pública, hoy cerramos también con grandes mujeres que van a contar sus experiencias, creo que desde dos puntos fundamentales para el trabajo que estamos haciendo. Desde los gobiernos, y en eso el ejemplo del gobierno de España y el gobierno de Colombia están siendo muy claros y muy, muy concretos en el camino que tienen que seguir. Y yo creo que Lucía y Aura son dos regalos que tenemos en esta semana del trabajo tan impresionante que están desarrollando. Y luego también en la visión de cómo la cooperación al desarrollo, la cooperación internacional puede impulsar esto, ¿no? Y animo mucho a todos y a todas que estéis presentes también en el segundo panel de cómo la cooperación internacional también es un mecanismo para impulsar la innovación, que tradicionalmente en el mundo del desarrollo siempre se hablaba del fortalecimiento institucional como un pilar necesario para impulsar el bienestar y el desarrollo en los países, y desde luego ese fortalecimiento institucional ahora tiene que ser de una manera innovadora también, ¿no? Y con estos mecanismos de innovación. Así que felices y luego a última hora hacemos un balance general. Pablo, mil gracias. Muy bueno, Nacho. Hasta ayer teníamos 2.540 visualizaciones de la Semana de la Innovación Pública. Y Marian, ¿qué exactamente nos toca en el día de hoy? Y ya damos paso a Lucía y Aura. Y bueno, también tenemos el último día cargadito de experiencias, como bien contaban, en 5 minutitos nada más, el futuro digital en gobiernos, con Aura Cifuentes, directora de Gobierno Digital del Ministerio TIC de Colombia, Lucía Velasco, directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, a las 16:35, Innovación en la Cooperación al Desarrollo. María Andrea Albán, secretaria para la cooperación en la CEGIP, Carmen Castiela, directora de cooperación con América Latina y el Caribe de la AECID, y Jorge de la Caballería, jefe de la unidad para América Latina y el Caribe de DEVCO de la Unión Europea. 17:25, Innovación Pública en Organismos Internacionales, el caso LABIC. Pablo Pascale, tendrás la voz ahí, junto a Antonio Rosso Montaño y Pelayo Roses. 18:05, Cooperación Internacional para una Innovación Sostenible. 5 proyectos ciudadanos, ¿sí?, surgidos del laboratorio realizado en el año 2019 en Costa Rica. Ahí va a estar moderado por Emiliano Facio, cofundador y director de Arbusta, y los 5 portavoces de los proyectos generados en este laboratorio que realizamos el año pasado. Así que la verdad que una jornada intensa vinculada a la cooperación al desarrollo. Exacto. Bueno, y difícilmente podamos tener una agenda de la innovación pública potente que genere transformación si no pensamos en el futuro del gobierno digital.
Y este primer panel trata sobre eso, y lo van a tratar dos personas que están haciendo un intenso trabajo en ese sentido, en dos contextos bien diferentes, como Colombia y España, y que les hemos pedido, nos hemos tomado la libertad de pedirles a ver si, dando por sentadas algunas cosas, ellas, en base a su experiencia, nos pueden hacer algunas recomendaciones que luego nos gustaría traducir en un documento para circular en la cumbre y también circular por los gobiernos iberoamericanos. O sea que, sin más dilación, paso a Aura Cifuentes, directora de Gobierno Digital de Colombia. Aura, por favor. Bueno, hola a todas y todos. Aquí en Colombia, buenos días. En Europa, buenas tardes. Muy honrada de estar en este espacio, así que también saludar a Pablo, a Mariana, a Ignacio, compañeros de lucha en estos temas desde hace muchos años, y a Lucía, un gusto conocerte virtualmente y compartir este panel contigo. Yo, cuando me llegó esta invitación, y quiero empezar por eso, no solamente me sentí muy honrada, sino que me gustó mucho porque es una reflexión que yo personalmente he tenido. Y aquí quiero como ambientar esta intervención con también mi experiencia profesional en estos temas. Yo empecé a trabajar en temáticas relacionadas con gobierno abierto, cuando esto estaba en auge, cuando Colombia entró a ser parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, cuando mucho de lo que se hablaba de gobierno digital estaba muy enfocado a temas de transparencia, de datos abiertos, de lucha contra la corrupción, cómo lograr que el gobierno de alguna forma se aproximara más a la ciudadanía y fuese mucho más cercano y mucho más rindiera cuentas. Y esto, pues, apalancado en tecnología, era fundamental. Un portal de datos abiertos es un portal web. Cómo lograr que finalmente en lucha contra la corrupción, por ejemplo, estuviésemos más en una lógica preventiva, patrones, inteligencia artificial en estos temas, cómo lograr de alguna forma ir identificando esto con tiempo y no como pasa en muchos países latinoamericanos, que hay un caso de corrupción porque se está sancionando a un corrupto. Entonces, digamos que esa fue mi entrada a este mundo. Empecé luego a mutar al mundo de la innovación pública y entonces empecé a entender que finalmente ninguna estrategia en el sector público podría en algún momento ser sostenible y escalable si no experimentábamos, si no iterábamos, si no teníamos competencias, un poco de utilizar metodologías ágiles. Y luego me empecé a dar cuenta que esos dos mundos no hablaban, que incluso los eventos internacionales de gobierno abierto son de gobierno abierto, de gobierno digital, y los de innovación pública son de innovación pública. Y escribí un artículo, justamente de eso, que me encantaría compartirles. Reflexión súper personal de por qué estos dos mundos no hablan, porque si al final los dos están haciendo algo muy importante, que es desafiar el statu quo. Y voy a empezar entonces por ahí, porque creo que mis recomendaciones van a eso. Los dos mundos, el de gobierno digital en este caso, que es el sombrero que yo hoy tengo, y es cómo lograr finalmente que haya transformación digital en el sector público, y el mundo de la innovación pública, que es lograr innovar para generar valor público, pues deberían cada vez más trabajar de la mano, deberían cada vez más entender en dónde están los puntos en común, y con eso no estoy diciendo que no esté ocurriendo, está ocurriendo por fortuna, pero debería ocurrir mucho más. ¿Por qué? Porque ambos desafían el statu quo y entonces están dando las mismas peleas, están dando las mismas luchas. Nos estamos enfrentando al escepticismo, que creo que quienes hemos trabajado en esto hemos tenido un jefe que no le crea esto, un ecosistema que de pronto no está tan maduro, unos equipos a los que les cuesta cambiar, gestionar este cambio porque hay muchas barreras. Yo creo que en esto seguramente es el mismo caso en España. Las reglas de lo público, la cancha de lo público tiene unas reglas específicas. Y entonces cuando uno quiere innovar y cuando uno quiere generar transformación digital, pues se enfrenta a barreras culturales, se enfrenta a barreras de gestión de conocimientos, se enfrenta a barreras tecnológicas también. Entonces, quería empezar por esto porque me parece importante contarles que yo he tenido un conflicto interno de estos dos mundos y también este conflicto es cómo logro también yo ser un pegante, cómo lograr que al final estos dos mundos hablen. Entonces mis recomendaciones van en ese sentido. La primera recomendación, que creo que también parte mucho de mi experiencia de haber transitado en estos dos escenarios, es que yo sí creo que es importante que los equipos que hablan de gobierno digital, que están empujando que más entidades públicas, como es mi caso, yo en la dirección de gobierno digital tengo un usuario muy directo que es el funcionario público, el servidor público. Incluso tengo un usuario que es mi contraparte técnica directa y es el líder de tecnologías de una entidad, que aquí lo llamamos el CIO,
El CIO de una entidad pública se apalanca de todos los lineamientos que nosotros damos. Y cuando uno empieza a entender eso y empieza a entender que desde la dirección estamos de alguna forma diciéndole al sector público qué hacer, cómo hacerlo, con qué hacerlo y sobre todo, para qué hacerlo, es muy interesante empezar a tener equipos de innovación pública digital. Y es el caso de la Dirección de Gobierno Digital en Colombia. Nosotros tenemos el Centro de Innovación Pública Digital, un equipo enfocado en experiencia de usuario, metodologías ágiles, prototipado, experimentación, con un foco en tecnología para el sector público. Y esa es mi primera recomendación, que permitiría justamente con lo que yo empecé, y es evitar que estos dos mundos estén por caminos distintos. Pueden estarlo, por supuesto, le apuntan de pronto a objetivos distintos, pero cuando uno los une, ocurre magia. Y ocurre magia porque son equipos que están intentando gestionar un cambio en mentalidad, en comportamiento, en darle más herramientas al servidor público para entender que la experimentación se puede hacer de manera estructurada, que iterar está bien, que equivocarse también está bien y que hay que gestionar esos aprendizajes, y aún más con tecnología en un contexto que está exigiendo cada vez más utilizarla. Y creo que aquí simplemente esta recomendación es primero porque lo estoy viviendo. Tengo un equipo que está enfocado en innovación pública digital, que está enfocado en responder y en ayudar a que el servidor público entienda para qué la tecnología. La tecnología no necesariamente siempre es el medio. Mucho se puede innovar de manera analógica, se puede innovar sin necesariamente estar utilizando blockchain o inteligencia artificial. Pero cuando queramos utilizarlas, qué bueno poder tener un proceso, qué bueno entender la metodología que se debe usar y para qué lo estoy usando. Eso es lo primero. La segunda recomendación, y de nuevo muy enfocada a estas preguntas que nos hacemos de innovación pública, y es, ¿qué problema quiero resolver? Porque es que en el sector público los problemas son cambio climático, pobreza, corrupción. Pues no hay un gobierno en 4 años que lo resuelva. Entonces, importante entender qué proyectos específicos se pueden definir y acotar y que ojalá con innovación pública digital se puedan resolver. Y ahí creo que ahí mi recomendación es, hay que poder definir exactamente qué problema quiero resolver yo en el tiempo en el que puedo eventualmente hacerlo, porque los recursos son muchas veces limitados. Y entonces aquí, por ejemplo, ¿por qué pongo esta recomendación? Porque es algo que estamos viviendo. Además, cerrando un 2020 que ha sido súper desafiante, que empezó siendo una cosa y está terminando siendo otra. Y estamos apoyando a unas entidades de orden nacional en Colombia que definieron muy bien su proyecto, dijeron yo lo que necesito. Entonces les voy a poner un caso que a mí me parece súper lindo, y es todo el tema de las peticiones, quejas, reclamos, derechos de petición que interpone la ciudadanía para pedir información, para quejarse. Usualmente en Colombia la cultura es que el servidor público, el ciudadano lo escribe, incluso a veces a mano, y lo lleva a la entidad pública porque siente que ese actuar realmente va a permitir que la entidad le responda. COVID-19, pandemia, teletrabajo, y eso se vuelve imposible. Incluso por normas de bioseguridad. La ciudadanía no sale de la casa y no puede ir a una entidad pública porque la entidad pública está cerrada. Y cuando empezamos a acompañar estos proyectos y entender la problemática, entonces la problemática que nos planteaba el servidor público es, yo necesito responder PQRS en los tiempos que la ley me da, que son 15 días. Claro, pero ese es el problema macro, pero ¿cuál es tu problema específico? No tienes de pronto un sistema de PQRS, no tienes de pronto una persona capacitada para responderlas virtualmente. Y esta es la pregunta de siempre, y es empezar a llevar al servidor a ese problema puntual y ahí contarles que ese aprendizaje que hemos venido teniendo de también darnos cuenta que incluso, y yo lo digo también como servidora pública, a mí nadie nunca me enseñó a plantear bien una problemática. Nadie nunca me dijo, es que los problemas hay que acotarlos para poder ir iterando esa solución e ir llegando pues justamente a esa respuesta. Entonces, desde el Centro de Innovación Pública Digital, y lo uno que entonces con el primero, si no tuviésemos ese equipo, difícilmente podríamos hacer ese tipo de acompañamiento. ¿Qué hemos hecho ahí? Tenemos un programa que es espectacular, se llama Catalizadores de la Innovación. Vamos en la 9ª versión de eso, y son servidores públicos en todo Colombia, acelerando sus proyectos en una lógica casi que de bootcamp, 3 meses, 4 meses, con mentorías muy intensas para llegar a esa solución en un corto tiempo. Entonces, mi segunda recomendación, todos somos soñadores, todos queremos cambiar el mundo, todos queremos darle respuesta a estos grandes problemas, a estos incluso 17 ODS que tenemos todos los países como desafío a 2030,
pero cuando uno une gobierno digital e innovación pública, tener proyectos más acotados es lo que realmente le permite a uno experimentar y llegar a soluciones concretas. Y la tercera, y es un poco relacionada a la primera reflexión personal que yo he tenido, y es, yo sí creo que quienes estamos trabajando en estos temas tenemos una responsabilidad enorme de generar diálogo entre los ecosistemas. Y cuando digo entre los ecosistemas hay ecosistemas de datos abiertos muy fuertes, hay ecosistemas de gobierno digital muy fuertes, hay ecosistemas de GovTech muy fuertes que cada vez se están fortaleciendo más. Y creo que quienes estamos en estas posiciones directivas de liderazgo, de estar en el sector público, pues intentando que esto realmente se materialice, yo en lo personal sí creo que dar las luchas por separado es como en la política. Realmente eso no termina, o sea, eso termina dividiendo y termina generando esfuerzos y victorias, pero que se pueden esfumar muy rápido. En cambio, si realmente todos los ecosistemas estamos convencidos de que esto tiene un norte, tiene un propósito y trabajamos realmente la mano, y ojo, porque soy la primera en ser consciente que esto que estoy diciendo en el papel es divino. Articular, colaborar, sinergia, y cuando uno lo quiere materializar no es tan evidente. Sí, en todo caso creo que mi mayor sueño es que si esto va a volver realmente a una normalidad, todas estas reflexiones que se hacen de que vamos a salir siendo distintos, de que vamos a aprender mucho de esta coyuntura de la pandemia, yo honestamente esperaría que uno de esos aprendizajes que nos queden de esta situación es que ya no tenemos ninguno de los ecosistemas de los que estoy hablando, tener que convencer a otro de que es importante la transformación digital. Eso ya el COVID nos lo dejó clarísimo. Tenemos que empezar a entender la tecnología para qué, tenemos que empezar a entender que el sector público necesita montarse a este barco. Ahora es cómo entre todos entendemos para qué, cómo y en qué tiempo también. Qué es de corto plazo, qué es de mediano plazo y qué es de largo plazo. Entonces diría que esas son mis tres como grandes recomendaciones. Es una reflexión que creo que no puede parar porque creo que la vivimos todos los países que estamos enfrentados en esto. Entonces, pues nada, muy emocionada también de leer ese paper y esa reflexión que va a salir de este evento. Muchas gracias, Saura. Yo me iba a reservar un par de minutos al final para hacer como un resumen, pero lo voy a evitar porque ya vamos a tener el documento y así no le quito espacio a Lucía Velasco, que es la directora de gabinete de la Secretaria de Estado para Digitalización e Inteligencia Artificial de España. Lucía, por favor. Muchas gracias, Pablo. Gracias, María, Nacho. Qué suerte participar en estas pedazos de jornadas que habéis montado, que sin duda son el encuentro de referencia para la innovación pública. Me parece una maravilla. Me da rabia haberme perdido algunas sesiones. Me he ido conectando cuando he podido. Y qué suerte compartir esta mesa contigo, Aura, que espero de verdad que colaboremos de aquí en adelante, porque con toda la humildad te digo, creo que tenemos que aprender muchísimo de vosotros y de muchos países iberoamericanos desde España, porque estáis bastante más avanzados que nosotras en estos temas, y quiero además que no andar 4 veces el mismo camino, sino que aprovechemos, ¿no?, vuestros aprendizajes. Yo hablaré tengo una slide, si queréis que la comparto, que resume, y si no, lo digo un poco por en fin, que a mí me agobian lo de los tiempos, que no sé. A ver si podéis, no sé si se ve, ¿verdad? Fenomenal. Bueno, para mí el objetivo, y yo esto lo he vivido desde fuera, llevo siguiendo vuestro trabajo, el de la SEGIP, tiempo, y el de otros países en el ámbito de GovTech también, y es algo que he vivido desde fuera y desde dentro en diferentes posiciones en el gobierno, y hay algunos aprendizajes que sí que tengo claro, sobre todo de lo que no ha funcionado, ¿no? Y de lo que no ha funcionado para conseguir lo que debe ser, en mi opinión, el objetivo final, que es institucionalizar la disrupción. Es decir, esto no puede depender de que venga una persona muy motivada a hacer un cambio y que dure lo que dure su tiempo político. Esto no puede depender de ciertas personas que empujan en su pequeña parcelita de la administración determinados proyectos que conocemos, ¿no?, como champiñones aislados, pero que no terminan de generar ese cambio sistémico que muchas veces planteamos como fondo de la innovación pública. Y para mí, el primero de los puntos que
en el que se basa este intento, ¿no?, de institucionalizar la disrupción para que al final se convierta en algo que seguramente no dé frutos inmediatamente, sino que es algo que siente las bases de un futuro, para que en un futuro seamos capaces de recoger esos frutos que estamos sembrando ahora, es, en primer lugar, un liderazgo claro. No podemos tener iniciativas sueltas en diferentes, en este caso en España, que nos organizamos con ministerios, en diferentes ministerios, con diferentes responsables, con diferentes niveles jerárquicos y con incluso distintos backgrounds, ¿no? Yo creo que tiene que haber un liderazgo inequívoco, único, por supuesto transversal, en coordinación con otros, pero muy identificable, que impulse y que establezca las líneas de trabajo sobre la digitalización de la economía y la digitalización de la administración pública, que no deberían ir separadas, ¿no? Porque somos parte de lo mismo, y por el peso que tiene el sector público en la economía además, ¿no? y por su capacidad tractora que tiene en compra pública y sobre el Producto Interior Bruto. Entonces, a mí me parece que eso es por donde hay que empezar en este nuevo gobierno. Así se decidió y se estableció que esta Secretaría de Estado de Digitalización, además de depender de la vicepresidenta económica, fuera la que también de alguna manera dirigiera los trabajos, por un lado del ecosistema emprendedor, que fuera responsable de todo lo que tiene que ver con las startups, y que también fuera responsable de la administración digital. Entonces, de esta manera podemos tener un proyecto único y orientado que se materializó en la Agenda Digital del Gobierno español, España Digital 2025, donde marcamos las líneas del proyecto. Ahí ya una de las cosas por las que apostábamos por primera vez en la historia es por la creación de un laboratorio de GovTech. Y explícito, ¿no? Porque al final estas son cosas que siempre se quedan en conversaciones a otros niveles y no están públicamente presentados, ¿no? y marcados como, oye, esto es nuestro objetivo y lo vamos a tener que cumplir porque nos hemos comprometido. Y después dotarlo de recursos, que ha sido siempre otra de las grandes batallas, porque nunca hay dinero para esto, ¿no? Y ahí nosotros también hemos hecho un esfuerzo importante, y en la presentación de los presupuestos que hemos hecho hace, yo creo que una semana, no lo sé, ya pierdo un poco el tiempo y el espacio, pero hay como 20 millones de euros dedicados a esto, a promover todo lo que tiene que ver con la innovación pública en el ámbito de los ecosistemas, la creación y consolidación de ecosistemas de innovación del sector público, y lo que llamamos el GovTech Lab. Y esto es parte del segundo punto. Si el primero es el liderazgo, el segundo es la estructura. Hay que generar una estructura interna que está muy relacionada también con lo que decía Aura, con los datos, con el gobierno de los datos, pero también con los espacios de datos. Nosotras hemos creado la figura del Chief Data Officer y la oficina del dato en España, precisamente para iniciar este proyecto, también en línea un poco con lo que se está trabajando en Europa y la Data Act, que está en camino. Y por otro lado, fomentar la estructura externa con esto que os decía, con el ecosistema, ¿no? Porque al final se trata de que seamos capaces de estimular y generar un mercado alrededor del sector público, para que las startups puedan de alguna manera plantear esa innovación. La innovación puede venir del sector público, pero no puede venir sola, no va a conseguir, no va a salir de él, y además tenemos que dejar de plantearnos las iniciativas de manera unilateral y hacerlo, como decía Nacho antes también, hacerlas en espacios de colaboración con diferentes actores. Yo creo que ya estamos todos mucho más concienciados de que debemos trabajar lo colectivo y no tanto lo unidireccional y lo unilateral, desde uno de los actores. En tercer lugar, lo humano. Es el cambio cultural, creo que es la mayor barrera, la mencionaba ahora antes, y creo que es lo más difícil de cambiar, ¿no? Superar estas frases de no se puede, esto siempre se ha hecho así, o incluso ya, la ley no lo permite, que en un momento dices, pero no hacemos aquí las leyes, o sea, pues si no te permite innovar, pues igual hay que cambiarlo, no pasa nada, ¿no? Quizá por plantear algunas innovaciones, o sea, algunos
cambios mentales, es que al final es una cuestión de actitud frente al cambio. Entonces yo creo que hay que realmente estimular un shock cultural y no a través de bueno, seminarios un poco que la gente se pone de fondo, ¿no? Y que tú crees que has formado a los empleados públicos porque bueno, se ponen ahí un ratillo el curso, ¿no? Y ya los damos por formados. Creo que hay que realmente utilizar metodologías de aprendizaje y de transformación cultural que se han testado en muchísimos ámbitos con éxito y que debemos aplicarlos aquí. Para eso hay que identificar una cosa que es dificilísima y creedme que llevo creo que ya 10 meses o 11 intentando ubicar el talento innovador dentro del funcionariado, que lo hay, pero casi tienes que ir boca a oreja preguntando quién podría ser una persona que responda a este perfil, ¿no? Para identificar esos agentes de cambio tan necesarios en las organizaciones, porque no puedes esperar que de la noche a la mañana bueno, pues se haga el cambio de manera natural. Habrá que ver agentes impulsores y tener identificado ese talento es un trabajo importantísimo para conseguir que cale en la organización. En cuarto lugar, hay que darle la vuelta al sistema. Esto también lo hablaba Aura. Tenemos que, si el objetivo es colaborar el mundo público y el mundo privado, el mundo de las startups, el ecosistema innovador y conseguir un formato mucho más blended y mucho más cuestionado, no puede haber una barrera burocrática que desanima al que esté más motivado, ¿no? O sea, tenemos que realmente eliminar los cuellos de botella, entender que la automatización puede servir justamente para esto, que hay requisitos que en este tiempo seguramente no apliquen y aplicar una mentalidad mucho más agile, o sea, entendamos lo que significa diseñar políticas públicas y pensar en el ciudadano, con el ciudadano y no contra el ciudadano, que muchas veces parece que los servicios públicos están hechos contra la ciudadanía y es mucho más fácil pedirte una hipoteca online que pagar una multa, y lo sé porque tengo muchas multas y no me lo ponen fácil para pagarlo. Entonces, creo que esto realmente es algo sobre lo que debemos reflexionar. Y acabo ya, Pablo, que sé que estarás con el tiempo ahí clicking, pero para mí es fundamental que seamos capaces también de montar el business case. Es importante que seamos capaces, porque si hasta ahora con la gente tan inteligente, que casi toda ella ha pasado por vuestro encuentro esta semana, ¿no? Y gente que conoce realmente la innovación pública, que lleva trabajando en ella años, no ha conseguido que llegue a los mayores niveles de decisión, a que esto sea una prioridad en la agenda, es porque no estamos siendo capaces de transmitir bien cuál es el business case, por simplificar un poco lo que quiero decir, por qué esto merece la pena hacerlo, ¿no? Y por qué tenemos que empezar a diseñar políticas públicas desde una perspectiva de codiseño, incluyendo a lo que en el mundo startup se llama tu cliente, ¿no? Conoce a tu cliente, trabaja con él, hazle partícipe, comunica, cánsate de contarlo, ¿no? No puede ser que se entere tu micro red, tus 4 amigos y tus followers en Twitter, ¿no? O sea, esto tiene que ser algo que tiene que estar constantemente ahí porque realmente merece la pena, porque no va a poder sobrevivir la administración pública o no va a poder sobrevivir la legitimidad del sistema si la ciudadanía no entiende que el sistema trabaja para ella, ¿no? Y para eso tiene que contar con la ciudadanía a la hora de diseñar las políticas públicas, y esa es la única forma de que realmente consigamos que tenga impacto, porque la innovación en el sector público está orientada simplemente a hacer la vida de la ciudadanía mejor, que es el fin último de la política, ¿no? Entonces es casi básico, no puede ir la una sin la otra, y por tanto tenemos que ser capaces de comunicarlo y que esto cale desde arriba hasta abajo. Y estos serían mis 5 takeaways. Lo dejo aquí, creo que en tiempo. Súper en tiempo las dos, es increíble. Es un placer además escucharlas, que nos regalen, que nos compartan sus experiencias. Si tenemos un minuto, por si alguna quiere hacer algún comentario más o algo, que era el que tenía reservado para mí, pero por favor.
No, yo solo le diría a Lucía que le voy a escribir para que nos reunamos. Espero. Excelente, excelente. Bueno, nosotros, como decíamos, vamos a conformar un documento, como un decálogo, vamos a decir, algo muy pragmático, muy práctico para entregar a la cumbre de jefes de Estado, pero también para repartir entre todos los gobiernos, que va a estar en manos naturalmente de Aura y de Lucía, que ellas lo van a mirar bien, lo van a ajustar bien, y nosotros nos vamos a encargar de hacerlo llegar a todas y a todos. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hoy, que se hayan tomado un tiempo en sus agendas, y haber compartido esto con el resto de la región. Muchísimas gracias, Lucía y Aura. Muy amable. Gracias a vosotros. Chao, gracias por la invitación. Gracias a ustedes.